Buenos días, mi nombre es Laura. Yo soy Rosa. Y mi nombre es Naomi y en este video vamos a hablar del trastorno de identidad disociativa o también conocido como el trastorno de múltiple personalidad. Este se caracteriza por tener dos o más identidades dentro del mismo cuerpo. Cada identidad tiene sus propios nombres, características, forma de hablar y pensar. Dicho esto, suelen alterarse por sus pasados y sus memorias. De hecho, todo lo que acaban de mencionar mis compañeras se debe a los traumas que se han tenido que pasar desde una edad temprana, ya sea por abuso sexual, abuso físico o abuso emocional prolongado. Por eso, estas personas con ese trastorno, como mecanismo de defensa, su cerebro se fractura creando nuevas identidades protegiendo a la identidad original, ya sean simples golpes o hasta incluso abuso sexual extremo. De hecho, ya que acabas de mencionar ese tema, vamos a retomar el tema del abuso sexual. Hay 5 factores principales. De hecho, el primero es el trauma severo en la infancia, que es el abuso sexual, físico y emocional, también acompañado de la negligencia, el abandono, exposición a la violencia doméstica, catástrofes y conflictos. En el segundo punto es donde lo que ya habías comentado, Naomi, lo explicaste inconscientemente, donde es el mecanismo de defensa. Al disociar las respuestas a los traumas y las identidades alternas. El tercer y cuarto punto lo va a decir mi compañera Rosa. Bueno, el tercer punto son las partes biológicas, que es la vulnerabilidad genética y la influencia del desarrollo cerebral. El cuarto punto es el entorno familiar y social disfuncional, que es la falta de apoyo y apego y aislamiento. De hecho, el quinto y el último factor son los factores psicológicos individuales, los cuales es la capacidad de disociar la imaginación activa. Algunas consecuencias que obtiene este trastorno son impacto emocional y psicológico. Aquí la persona obtiene diferentes problemas, ya sea ansiedad, depresión, pensamientos suicidas, hasta incluso autolesiones. Obtiene también sentimiento de vergüenza, culpa, hasta incluso desconexión total. Punto número 2, dificultad para relacionarse. Aquí la persona obtiene relaciones inestables, problemas laborales, hasta incluso aislamiento. El tercer punto son alteraciones cognitivas y conductuales, que son la pérdida de memoria, la sensación de perder el tiempo y conductas contradictorias. El cuarto punto son riesgos de malinterpretación, ya que esto se puede malinterpretar como esquizofrenia o cambios de humor y así retrasando un buen tratamiento. Hablamos de las consecuencias. Bueno, mis compañeras ya hablaron de las consecuencias. Ahora pasando al tratamiento. De hecho, el tratamiento primario para el trastorno de identidad disociativo es la psicoterapia a largo plazo. Con el objetivo de construir las diferentes personalidades e integrarlas en una sola, que es la original. La psicoterapia la psicoterapia centrada en el trauma, terapia cognitiva conductual, mejor conocida como la TCC, la terapia de integración de identidad, terapia EBMR y la psicoterapia psicodinámica, tratamiento farmacológico, antidepresivos y el ansiolítico. Ya con esa breve introducción del trastorno, hablaremos de uno de los casos más famosos en 1927, que en este caso es la historia de una mujer estadounidense que nació en 1927 en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Se trata del caso de Chris Costner Sismore, que fue una mujer que padeció el trastorno de identidad disociativa y fue estudiado profundamente, así llevado a cines en una película llamada Las tres caras de Eva en 1957. De hecho, las principales personalidades para que hicieran esa película son Eve White, Eve Black y Jane. Dime más sobre este caso, Naomi, por favor.
Bueno, se estimaba que a su enorme prejuicio de estas enfermedades mentales, la mujer fue caracterizada como la historia de Eva. Ya voy yo. De hecho, sobre su pasado fue algo traumático, porque también desde que nació nos dio fragmentos de que no estaba bien mentalmente. Y pues como fue creciendo, pues pasaron más eventos traumáticos, en donde fue también el abuso sexual, que desde un principio fue lo que estuvimos comentando. Pero dime, o sea, ¿hubo mejora o algo que pasó después de eso? Sí, en 1974 hubo mejora, ya que Chris dejó sus disociaciones. Perdón, otra vez. Sí, hubo mejora, ya que en 1974 Chris dejó sus disociaciones gracias al psiquiatra Richard Luff. Hola, mi nombre es Jared y yo les vengo a hablar de lo que es el trastorno de identidad disociativo o lo que también es conocido como personalidad múltiple, ¿no? Ok, este se asocia mucho con el pasado y con los traumas que pasan en tu pasado, ya sean peleas, ya sean pleitos, accidentes, entre otras cosas. Esto comienza en la etapa de la niñez, justamente, puede comenzar desde los 3 años, que es lo principal, pero igual antes. Ahora, la mente crea un refuerzo para ello, en el cual se va fragmentando dicho cerebro y este hace que cree una personalidad para que se encargue de guardar dicho accidente, dicha situación que llega a pasar. Ahora, es importante hablar sobre esto porque no a diario se habla de dicho trastorno. Ahora, es curioso porque es como vivir varias vidas en solamente una, en el cual son varias personalidades que viven en ti y no sabes, a veces no sabes lo que hacen, unas sí, otras no, y ahora es increíble también cómo estas personalidades se pueden llegar a juntar y hablar. En el caso en el que hablamos, que es el caso de Chris Cisermore, perdón, es un caso muy increíble porque son 22 personalidades que se iban manifestando de 3 en 3. Y había varias, o sea, había una que pintaba, había una que solamente comía fresas, que se llamaba justamente la chica de las fresas, que solamente comía fresas. Y así había otras que se encargaban solamente de ciertas cositas, ¿no? Ahora, hay una muy curiosa justamente, que era que dicha persona estaba embarazada, o sea, estaba embarazada y, bueno, se embarazó, pero las otras personalidades no sabían que estaba embarazada. Y entonces, unas comían, otras luego adelgazaban, otras realmente querían matar justamente al bebé, porque, o sea, no sabían quién era, no sabían de quién era justamente. ¿Por qué? Porque no se comunicaban entre ellas para hacerse solamente una. Ahora, es increíble también cómo tantas personalidades visten, hablan, se manifiestan de distinta forma. Un día, o sea, tú te duermes y puedes amanecer con otra, y así sucesivamente, o sea, es algo muy espectacular, justamente. Ahora, ¿es difícil vivir con dicho trastorno? Claro, todos, o sea, desde mi punto de vista, todos los trastornos son difíciles de vivir. ¿Por qué? Porque llevan un trabajo en el cual mm, consta de varias implicaciones. Ahora, lleva un tratamiento en el cual es psicoterapia, en el cual ¿cómo se le dice? El psicólogo o el que te está tratando hace que tantas personalidades se junten solamente en una. Como fue en el caso de Chris Cisermore, fue que justamente juntaron sus 22 personalidades en solamente una. Y, o sea, fue un trabajo arduo porque, bueno, al final se confirmaron 22 personalidades en el cual se iban manifestando de 3 en 3. O sea, 3 eran como un mes, un ejemplo, un mes, y al otro mes o a la otra semana se manifestaban otras 3, pero iban justamente siempre de 3 en 3 en 3 en 3. Entonces, justamente hay una película sobre esto llamada, bueno, primero sacaron un libro llamado Las 3 caras de Eva, que justamente es inspirado en este caso, y después de ahí se adaptó a lo que es la película. Sinceramente yo vi muchas opiniones en las cuales dicen
que no para nada, o sea, no hablan sobre esto, porque realmente no fue así, y solamente hay un libro comprobado en el cual sí es realmente todo lo que pasó en el caso. Es increíble, o sea, saber que tu mente puede crear distintas personalidades para afrontar todo lo que es lo que se llega a hacer, ¿no? Y hoy en día hay varias situaciones, no solamente hay ese caso, hay otros casos en el cual hay más personalidades. Y en serio, o sea, es muy importante hablar de esto y normalizarlo, ¿saben? Porque, bueno, que las demás personas conozcan sobre este caso, porque es difícil vivir con dicho trastorno porque tanto para tener una relación, tanto para tener eh, en familia, convivir con alguien más tan solamente, o sea, tan solamente convivir contigo mismo, porque una personalidad sabe pintar, pero, o sea, cambia de personalidad y ya no sabe, o sea, wow. Una personalidad ahora habla un idioma, otra habla otro idioma, otra se comporta de una forma, otra de otra. Una se viste bien, darqueta, o sea, top de personalidad, top de personalidades diferentes en todos los aspectos, gustos y pues como lo antes mencionado, ¿no? Entonces créeme que este es un caso muy chido y igual un trastorno muy bueno que hay que analizar bastante y llegar como que a fondo de esto y en serio es algo que para mí hasta desde mi punto de vista es muy interesante saber que tu mente se puede fragmentar haciendo que cree bastantes personalidades. Esa fue mi opinión. Nos vemos. De chavillos malos. Cabras. Lo que opino de este caso es que es muy interesante y a la vez triste, ya que la persona de este caso vivió cosas muy traumáticas desde su infancia, como ver a un hombre descuartizado en dos y ver a su mamá suicidarse en la cocina, que generó que no comprendiera las cosas y su cerebro involuntariamente creó más personalidades de ella sin que protegiéndola de esos recuerdos y que las otras personalidades lo sobrellevaran de una diferente manera. Es muy interesante ya que a lo largo de los años se creó más, pero ella no lo sabía. Se casó, pero desafortunadamente se casó con un hombre que abusaba psicológica, física y sexualmente de ella. Llegó a tal grado que pues, tuvo que divorciarse y tomó sesiones en el psiquiatra. Durante esas sesiones se conocieron dos personalidades principales, que era una chica deprimida y otra que era fiestera, y a lo largo de las sesiones se descubrieron que eran otras 22 más. Desafortunadamente en las sesiones el mismo psiquiatra empezó a persuadirla una de sus personalidades que hizo que se embarazara sin que ella se lo supiera, sino que fue después de que el psiquiatra le comprara su historia para publicarla en un libro. Pero después de ello nació el hijo y se dio una demanda sobre el psiquiatra. Después de ello, ella ya no tuvo más personalidades después de las sesiones del psiquiatra, pero sí tuvo ese evento muy traumático entre sí. Después de ello se casó por segunda vez con una persona que sí la trataba bien y la quería así como era. Ella sacó 3 libros contando sobre su vida y cosas que no se decían en el libro del psiquiatra, que ese se llamó Las Tres Evas y se creó una película también en 1970 más o menos. En estos libros se relata sobre lo del psiquiatra, sobre su infancia y cosas que ella pensaba con sus personalidades y cuáles podía conocer y cuáles ella las clasificaba. Después de ello, como por el 2000, conocí a un psicólogo que ese creó otro libro que resumía los 3 libros entre sí, ya que no le dio terapia en sí, pero le dio una base para entender los 3 libros y pues fue como una tipo de entrevista entre ella. Sobre lo del trastorno es interesante y a la vez puede ser
muy confuso, ya que muchas personas pueden vivir esto gracias a casos o experiencias muy, pero muy fuertes que vivieron en su infancia, que crean que su propio cerebro crea situaciones o personalidades que se desfasan de la misma persona, y estas tienen que sobrellevar los mismos recuerdos de la misma persona para poder protegerla.